Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, me pidieron varios de sus compañeros, varios de ustedes, que hiciéramos un video explicando la lectura que hicieron sobre el Edipo temprano de Klein. Para eso, pues, considero que vale la pena un poco explicar la diferencia con el Edipo freudiano y el Edipo temprano kleiniano. Eh, es un resumen rápido, muy express realmente, para que pues esto les pueda ayudar un poco más a comprender la lectura. Tal vez después de esta clase quieran volver a leerlo y vamos a tratar de hacer la asociación de cómo esto les puede ayudar en el tema de la interpretación de sus dibujos para las pruebas, para las pruebas que tienen que ver con pruebas proyectivas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Freud, ¿no? Freud lo pensaba como un triángulo edípico. Esto quiere decir como una cuestión en donde cuando el hijo se da cuenta de que mamá va a poner la atención a papá o que de repente en el Edipo eh, de la mujer, el, la niña se va a dar cuenta de que hay una cuestión que se llama envidia de pene. Ante esta cuestión de notarse diferente al hombre, la sensación interna que explica Freud que va a generar en la niña, en la mujer, es la sensación de estar incompleta, ¿no? De sentir que no se le dio de manera completa el cuerpo. Entonces va a experimentar algo que se llama envidia de pene. Esto hay que entenderlo de manera simbólica, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, las niñas que se enojan porque a los niños les permiten jugar fútbol y a ellas no, porque las niñas que quieren, por ejemplo, jugar karate, por ejemplo, las niñas que se ponen muy femeninas, ¿no? Entonces de repente empiezan a utilizar más labial, empiezan a utilizar rímel, empiezan a agregar cosas al cuerpo de una manera femenina con una sensación de estoy incompleta. Y entonces empieza una rivalidad tremenda con mamá, un enojo por un lado por no haberla hecho completa, ¿no? Y el otro porque la niña al quererse identificar con con el padre, siente que la forma en la que ella va a poder obtener esta cuestión, esta validez fálica, va a ser a partir de tener un hijo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que mamá esté completa, que tuvo hijos? Entonces el deseo va a estar por tener un hijo del padre. Y entonces esto se experimenta, ¿no? De manera inconsciente, como por ejemplo la niña que quiere que papá la suba en sus piernas, que quiere que la consientan, que quiere estar constantemente pegada al papá y que la mamá se aleje, ¿no? Digamos, en ese sentido. ¿Qué es lo que va a suceder? Toda esta cuestión, pues se va a poner un alto porque los papás van a tener que marcar una línea muy específica diciendo, mamá no puede estar con el hijo, papá no puede estar con la hija. Mamá está con papá y el hijo está en otro nivel jerárquico. Esto lo que va a hacer, a su vez, va a hacer que el psiquismo se va a constituir a partir de la ley. Entonces se va a poder instaurar una ley que diga, tienes que respetar la jerarquía. Y entonces, pues ahí nos metemos con toda esta cuestión de la jerarquía, como los rebeldes que están retando constantemente a cualquier figura de autoridad por esta cuestión edípica del triángulo que tiene que ver con quién está arriba de quién, ¿no? Pensándolo en un sistema jerárquico y pensándolo en un sistema sexual, ¿no? ¿Quién está arriba de quién, ¿no? Podríamos hacer esta conjunción en la mente como una cuestión sexual que es lo que va a estructurar finalmente a la mente en una cuestión neurótica. Freud pensaba que nosotros al tolerar la jerarquía y poder tolerar que nosotros no somos parte, ¿no?, de este sistema jerárquico de los padres, nosotros vamos a poder instaurar la ley en la mente y vamos a poder entonces hablar de estructuras neuróticas, las estructuras que saben acatar órdenes. Pero pues esto, ¿no?, va a conllevar a los celos, a la rivalidad y a la competencia. Con el hijo, ¿no?, digamos, con el hombre, ¿cómo aparecería esta cuestión? El hijo quiere estar con mamá
porque mamá es la que brinda las satisfacciones, porque mamá es la que da el cuidado, ¿no? Se dice, es el primer amor de la vida de cualquier ser humano, el amor que le tiene a su madre. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos pasar de amar a nuestra mamá a amar a una pareja? La introducción de papá en este triángulo. Cuando mamá niegue al hijo la satisfacción para poder estar con papá, por ejemplo, cuando le dice, ya vete a tu cuarto porque ya es hora de dormir y los papás se van a su propio cuarto, el niño va a experimentar algo que se llama curiosidad, ¿no? Y entonces va a querer estar preguntándose, ¿qué hacen cuando están en su cuarto, ¿no? El típico niño que dice, es que tengo pesadillas, necesito que mamá se quede a dormir conmigo, o tengo pesadillas y me voy a dormir a cama de los papás, ¿no? Me pongo justo en medio, a dormir en medio de ellos dos, por una parte porque quiero ver qué es lo que están haciendo, por curiosidad, y por otra parte para meterme en medio y que los papás no estén juntos, porque esto implicaría tener hermanitos, esto implicaría sacarme a mí de este triángulo entre mamá y papá. Esto a su vez lo que va a empezar a generar es que papá se va a convertir en un rival que va a estar con el amor de mamá. Entonces, ante la rivalidad, se van a presentar los celos, ¿no? Va a estar celando a mamá constantemente. Esto es súper típico, que de repente hasta el hijo se pone más celoso de la mamá que el papá. ¿Cómo vas a salir con esa falda a la tienda, no? Ay, el carnicero te vio súper feo, ¿qué le pasa a ese tipo, no? Digamos, el hijo se va a poner en un lugar muy celoso con mamá, queriendo borrar a papá de la ecuación y metiéndose, ¿no? A estar con mamá cumpliendo esta satisfacción sexual infantil, ¿vale? Es importante mencionar lo infantil. Va a empezar a haber una competencia. El hijo va a empezar a compararse con el papá. De repente, cuando el niño se dé cuenta de la diferencia de los sexos, se dé cuenta que mamá tiene vagina, que papá tiene pene, el niño va a hacer vívida la situación de castración. Esto se va a vivir se va a presentar en un texto que tiene Freud que se llama sobre las teorías sexuales infantiles, ¿no? Y entonces empieza a explicar cuál es esta idea que tienen los niños respecto a de dónde vienen los bebés, ¿no? Entonces, eso va por etapas de desarrollo psicosexual que va planteando Freud. La primera, que va con en la etapa oral, tiene que ver con una fantasía que se llama la fantasía de la cloaca. La fantasía oral respecto a la sexualidad es del niño que dice, bueno, yo sé que los bebés vienen por algo que papá le da a mamá, y uno dice, sí, es cierto, y entonces mamá va, le va a crecer la panza y después le van a hacer un hermanito, ¿no? Entonces uno dice, sí, por ahí va la cosa. Pero el niño, a la comprensión que puede tener, va a decir, claro, lo que pasa es que papá le da algo de comer a mamá, ¿no? La fantasía oral, eso va a hacer que entonces le crezca la panza a mi mamá, porque pues, a uno le crece la panza cuando come. ¿Y qué es lo que hace que la panza se te baje? ¿Qué es lo que hace que uno saque cosas? Pues hacer popó, ¿no? Entonces tienen la fantasía de que los bebés salen por el mismo hoyito que salen las popós. Entonces el niño va a tener estas fantasías respecto a que las popós son similares a ser bebés, ¿no? Entonces el niño va a empezar a jugar, ¿no? Va a empezar a tener la fantasía de que él también puede tener bebés, ¿no? Bebés caca. Esto cómo lo podríamos traducir, ¿no? A un tipo de fantasía. Por ejemplo, la fantasía de los niños que luego tienen de que si se comen las semillas de las frutas, les va a crecer un árbol en la panza y les van a salir frutas, ¿no? Del cuerpo. Eso podría ser una fantasía oral respecto a de dónde vienen los bebés. Otra fantasía puede ser, por ejemplo, de repente el niño se encuentra los condones de los papás y va a pensar, ay, claro, se pusieron a comer dulces sin mí, para eso se encierran en su cuarto, para comer sin mí, ¿no? Por ejemplo, está una película que se llama El laberinto del fauno, en donde justamente podríamos pensar que todas estas fantasías que la niña va teniendo respecto a que le dan la daga y respecto a que le dan el gis, es que le están dando un pene, le están dando las haditas. Papá, fauno, le está dando bebés a esta niña
Entonces de repente podremos pensar el gis como ese pene que abre la puerta para entrar por la vagina de mamá, en donde vamos a ver después estas fantasías del banquete, ¿no? Que es lo que tiene que ver con todas estas cuestiones orales de la fantasía. De ello, ellos se encierran a comer cosas deliciosas y a mí me dejan afuera. Esa fantasía de la teoría de la cloaca, ¿no? Se dice cloaca porque es un mismo hoyito por donde hacen popó las gallinas y por donde sacan los huevos. Dice, bueno, las mujeres funcionan igual, por el mismo hoyito que sacan la popó, sacan a los bebés. Esa fantasía va a ser muy importante para que entendamos este texto de Klein. La siguiente fantasía tiene que ver con la etapa anal y es una teoría sádica respecto a la sexualidad. Los niños piensan, ¿no?, que la sexualidad es agresiva y entonces de ahí se derivan todas estas fantasías sadomasoquistas, ¿no?, en cuanto a que la sexualidad implica dolor. Esto puede tomar dos rumbos. Uno que tiene que ver con la búsqueda de la satisfacción sexual de una manera sádica, masoquista, violenta, o por otro lado, una huida de lo sexual porque se considera muy violento. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de las disfunciones eréctiles, estamos hablando, por ejemplo, de la frigidez, del vaginismo, de situaciones físicas que hacen imposibles la relación sexual, porque en la mente se tiene una fantasía de sexualidad muy violenta. ¿De dónde surge esto? Bueno, la sexualidad, no me dejarán mentir, es un acto que ante la mirada de un niño que no sabe lo que está pasando, resulta ser muy violenta. Hay gritos, hay gemidos, hay golpes, ¿no? Digamos, en ese sentido, se vive como una cuestión agresiva. Entonces, de repente están estas fantasías de la vagina dentada, ¿no? Que, qué miedo entrar en este cuerpo desconocido porque está castrado. Y entonces, meter el pene en esta vagina castrada, ¿no?, en la vivencia, implica que me pueden a mí cortar el pene. ¿Cuántas fantasías no hemos escuchado de cuentos acá de terror, de artefactos que usan las mujeres para que no las violen, que van a rayar el pene en cuanto entren en contacto con la vagina, ¿no? Cosas por el estilo que implican esta cuestión de castración porque la sexualidad se vive violenta. El último tipo de fantasía que se llega a vivir tiene que ver con la etapa fálica, que es justamente donde se desarrolla toda esta cuestión edípica y que tiene como tema central la castración. Se llama la universalidad del pene. Los niños, ¿no?, incluidas las niñas, tienen la sensación de que todos los seres humanos nacen iguales, ¿no?, que todos nacemos iguales sin ninguna diferencia anatómica. Entonces, cuando se presenta la imagen de la mujer que no tiene pene, la sensación es, está castrada. No es que haya nacido sin pene, no es que haya nacido con vagina en lugar de pene, es que ella nació con pene y en algún momento alguien se lo quitó. ¿Quién se lo pudo haber quitado? Pues papá. Entonces, si yo, ¿no?, digámoslo en lenguaje vulgar, si le ando jugando albergas para querer quedarme con mamá, pues capaz que en una de esas hasta la pierdo. Entonces es cuando el niño decide renunciar a mamá como fuente de satisfacción y empezar a buscar sustitutos de mamá. ¿Cuál es el primer sustituto de mamá, que es el más clásico? El enamoramiento a la maestra del kinder, ¿no? Entonces todo el mundo recuerda ese enamoramiento mágico a la maestra del kinder, ¿no? Y es que era la más bonita, es que era la más tierna, es que era la más cálida. Digamos, son cosas que uno podría decir de mamá, pero ¿qué hace el niño ante esta sensación de, si yo me quedo con mamá, me van a castrar, mi papá me va a castrar? Yo busco un sustituto. ¿Cuál es el sustituto, no? Por representación más similar a mamá, pues la maestra, ¿no? Incluso hasta cómo inicia, ¿no? Mamá, maestra, ¿no? Entonces, digamos, el niño va a empezar a hacer sustitutos. De repente, de pasar a la maestra, va a pasar a la primita. Resulta ser que la primita sigue siendo un tema de conexión muy similar y sigue produciendo la castración. Bueno, pues entonces la amiga de la primita, la amiga de la hermanita. Entonces, de repente, así es como vamos estructurando una secuencia, ¿no?, de cómo vamos a buscar a esta figura sexual con la que sí podemos expresar sexualidad y que no nos vaya
a representar castración. A veces esta sustitución no se logra del todo. Por eso Freud pensaba, la sexualidad es lo que estructura a la mente y la sexualidad vivida desde la infancia, ¿no? Entonces, hay un texto muy interesante de Freud que se llama La novela familiar del neurótico, que justamente habla de cómo nosotros vamos empezando a asimilar y a tolerar este tema de la castración y de los deseos edípicos por mamá a partir de fantasías que tienen los niños de repente, ¿qué pasa si yo soy adoptado? ¿No? ¿Y qué pasa si yo le digo a mi hermanito que él es adoptado, ¿no? Porque dice, los niños pequeños se cuestionan, y si soy adoptado, dice, funge para dos sentidos. El primero es pensar, ¿no? Que mis papás son una cosa grandiosa porque se va perdiendo la idealización de estos padres que todo lo pueden por papás que limitan y que también están limitados. Entonces, el niño fantasea con que sus papás son reyes de un reino muy lejano, que son muy ricos y que le van a poder dar todos los juguetes que él quiere. Y por otro lado, al decir soy adoptado, pues implica entonces que esta no es mi mamá real, ni este es mi papá real. Entonces, el incesto, ¿no?, que me contrae la castración, pues no se me cumple. Entonces, si esa no es mi mamá, entonces sí puedo cumplir un deseo sexual con ella directamente. ¿Qué es lo que sucede? De repente, el niño se va a dar cuenta que no hay pierde. Uno sale de mamá porque te das cuenta de que el hijo sale directamente de mamá y no hay pierde para decir si eres hijo de tu mamá. Y entonces entra en juego si papá realmente es tu verdadero papá. Y entonces empiezan las fantasías de eres hijo del lechero, ¿no? De toda esta cuestión de quién es el hijo genuino y quién es el hijo bastardo, ¿no? Por así decirlo. Y entonces siempre está la cuestión de, bueno, por celos y por rivalidad, yo voy a decir que yo sí soy parte de este triángulo de la élite y el hermano queda fuera de este triángulo. Entonces le dicen al hermano chiquito, tú eres adoptado, ¿no? Es un texto bastante divertido, les recomiendo que lo lean. Habla de fantasías, fantasías de voracidad, ¿no? Digamos, fantasías que buscan la avaricia de quedarse con todo, de quedarse con lo máximo, y por otro lado, fantasías de venganza, ¿no? Entonces, se va a colar ahí un aspecto con estas dos fantasías, violento para los padres y de triunfo para quedarse justamente con ellos, y esa sería la parte avariciosa, quedarse con los papás. Esto hablando de Freud. Freud desarrolló esta teoría en muchísimos textos, dentro de los que podrían leer ustedes si les interesa hablar de Freud en ese sentido. Está Tres ensayos de teoría sexual, esta novela familiar del neurótico, está El tabú de la virginidad, está todo lo que tiene que ver con superación y sepultamiento del complejo de Edipo. Digamos, hay millones, millones y millones de textos en donde Freud va desarrollando esta teoría a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, que finalmente es lo que va a decir, eso es lo que permite estructurar a un neurótico, tolerar la castración, que va a permitir que se identifique con este papá para poder encontrar a alguien como mamá, pero ya de una manera desplazada. De repente va a decir cómo pasamos por una sexualidad que tiene que ver con un aspecto bisexual. Nosotros nos enamoramos tanto de mamá como de papá, nos identificamos con ambos y después podemos hacer una elección respecto a qué es lo que buscamos en una pareja, ¿vale? Entonces, Freud fue el primero en decir que no se nace siendo homosexual o no se nace siendo heterosexual, sino que son aspectos que se van a construir en la identidad del ser humano, ¿vale? Eso es como lo más relevante sobre el complejo de Edipo. Y después pasamos al complejo de Edipo kleiniano. Se dice que es temprano, entonces vamos a estar trabajando con las fantasías orales. Se dice que es temprano porque papá va a figurar como una figura poco diferenciada respecto a mamá, y más bien el tema va a estar en el tema de cómo está hijo y mamá. Entonces, digamos, si para Freud se vive como una cuestión triangular de tres, digamos, para Klein se va a vivir como una cuestión dual, porque tiene que ver con bebé y mamá, ¿vale? Digamos, no es triángulo, sino línea. Bebé, mamá, línea, ¿no? Los celos tienen que ver con tres personas, porque yo celo
¿no? Tengo celos de que mi papá tenga mamá, y la envidia, ¿no? Tiene que ver con yo envidio que mamá tenga cosas, ¿no? Esa es como la gran diferencia. Los celos son de 3, la envidia son de 2. Celos de 3 porque yo no tolero que estos dos estén juntos y a mí me aparten, ¿no? La exclusión. Y la envidia tiene que ver que yo no tolero, ¿no? Que este tenga algo que yo no tengo, ¿vale? Entonces, digamos, este es estar, este es tener, en cuanto hablamos de envidia, ¿vale? Bueno, entonces dice Klein, hablando de este tema de la curiosidad que dice Freud, ¿no? Nosotros entonces vamos a entender que la búsqueda de la sexualidad y esta curiosidad la vamos a entender como una cuestión interna, una cuestión que va a estar en búsqueda constantemente del ser humano por esta cuestión curiosa, saber qué es lo que pasa. Esto le vamos a conocer como el impulso epistemofílico, ¿no? Epistemofílico quiere decir por el conocimiento. Vamos a tener un impulso por querer conocer. ¿Qué es lo que vamos a querer conocer desde bebés? ¿Qué es lo que tiene el cuerpo de mamá? Vamos a tener curiosidad por los contenidos del cuerpo de mamá. ¿Qué es lo que contiene el cuerpo de mamá? Leches, bebés, heces, ¿no? Refiriéndonos a popó, y el pene del padre. Eso es todo lo que va a tener adentro el cuerpo de mamá. Entonces, ¿no? Para el niño le va a dar mucha curiosidad respecto a cómo le hace el cuerpo de mamá para generar leches y para hacer bebés. Ante esto, ¿no? Lo va a vivir al cuerpo de la madre como una fuente inagotable de satisfacción, porque da leches, ¿no? Y porque incluso es de donde viene él. Entonces va a tener ciertas fantasías respecto a volver al cuerpo de mamá, ¿no? Esta idea de los niños que juegan a las escondidillas, que juegan a meterse en huequitos, ¿no? Que digamos, tiene un aspecto sexual si lo pensáramos desde Freud, pero para Klein también tiene que ver con una cosa de volver a meterse adentro del cuerpo de mamá. Había una niña que decía la fantasía de que cuando mamá estaba embarazada, le decía a la mamá, ¿y si sacamos a mi hermanito con unas tijeras y yo me meto ahí? ¿No? Hay una imagen muy, muy tierna de respecto a una mamá que está embarazada y la hija chiquita está escuchando la panza de la mamá y en la mente se está imaginando que adentro de la casa de la mamá el bebé vive como rey, con su refri lleno de biberones, lleno de juguetes, con un montón de camitas y un montón de almohadas y súper cómodo, ¿no? Entonces la fantasía es de que es una fuente inagotable de satisfacción. Entonces al niño le va a dar curiosidad, ¿no? Quiere ver qué es lo que está dentro del cuerpo de mamá, quiere volverse a meter. Pero esto, ¿no? A su vez va a tener fantasías de qué tal si de repente, esto no lo dice Klein, lo dice un post-kleiniano que se llama Meltzer, que va a decir, de repente, por quererme meter al cuerpo de mamá, ¿qué tal si ya no puedo volver a salir? Y entonces dice, de ahí vienen las fantasías claustrofóbicas de quedarme atrapado, ¿no? Y las fantasías agorafóbicas, ¿no? De salir al exterior. Qué miedo salir al exterior donde no están las satisfacciones. Qué miedo salirme del cuerpo de mamá. De repente esto empieza a hablar de los temas de dependencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente no se pueden separar de mamá? No sé, no pudieron salir a hacer familia y se volvieron la tía de los gatos que cuida a los dos abuelitos, ¿no? ¿Qué pasa con esa cuestión cuando no se pueden separar del cuerpo de mamá, ¿no? De esto que representa mamá como figura de fuente inagotable. Dice, por un lado, va a desatar la dependencia, ¿no? Y entonces esto puede generar dos sentidos. Uno, negar la dependencia, entonces son gente que se busca súper independiente y que niegan la dependencia con los demás, son muy ingratos, ¿no? O por otro lado, gente extremadamente dependiente y asustadiza, ¿no? Esto, a su vez, pensar en el otro, objeto, pecho, mamá, como una fuente inagotable, va a despertar por un lado envidia y va a despertar por otro lado celos. Envidia porque ella es capaz de hacer leche y bebés y el bebé no, el hijo no es capaz. Entonces, entrar al cuerpo de mamá para quedarse ahí como una fuente inagotable de satisfacción va a ser por un aspecto voraz, ¿no? De comerme todo lo que yo pueda, tanto de leche de mamá, como por un aspecto de destrucción.
yo me voy a meter al cuerpo de mamá para destruir a sus bebés y destruir a su leche. Entonces de repente son estos juegos de los niños de el piso es lava, ¿no? Y todo está inundado de lava. Me meto al cuerpo de mamá y están los jugos gástricos que lo destrozan todo. O de repente resulta ser que es veneno, ¿no? Todo lo que está ahí es veneno y entonces estoy con esta fantasía de destrucción constantemente porque yo no aguanto pensar que mamá tiene leches y bebés, que tiene cosas buenas que yo no tengo. Entonces, vamos a ver que los niños pequeños van a tener una dificultad tremenda con la voracidad y con la destrucción. Lo puedes ver cuando de repente le dices al niño, toma los dulces que nada más te vas a comer y agarran todos los que pueden, ¿no? Y los demás los tiran al piso para que ya nadie más pueda satisfacerse con ellos. Entonces, digamos, hay una cuestión destructiva respecto a las cuestiones de satisfacción inagotable. Esta cuestión de tengo mucha envidia de que esta tenga cosas buenas que yo no tengo. Entonces voy ahí a destruir y a tratar de comerme todo lo que yo pueda. Por otro lado, ¿no? Hablando de la envidia que se tiene a este pecho bueno, también podemos hablar de los celos que genera que mamá no esté conmigo en todo el tiempo satisfaciéndome. Si mi mamá no está conmigo satisfaciéndose, quiere decir que está con otro, satisfaciendo ese otro, con esta leche, haciendo bebés, y que a mí me deja fuera de esta escena. Entonces, aquí va a empezar a hablar sobre algo que se llama figura parental combinada. Esta idea de que la sexualidad todavía no está tan distinguible como lo pensaba Freud en estadios tempranos, ¿no? Entonces, de repente, el niño pequeño va a tener esta idea de la sexualidad implica que mamá va a tener adentro leches, bebés y el pene de papá. Entonces se van a volver una masa irreconocible que se va a confundir y de repente, así como yo destruí, por retaliación va a querer venir a destruirme a mí. Esta idea de los monstruos, ¿no? Que tienen 2 cuernos, 5 brazos, 3 ojos, ¿no? Es una figura parental combinada, de ahí viene este temor a los monstruos y lo podemos pensar así, pensando en esta idea del laberinto del fauno, esta idea de yo me quedo con los bebés, ¿no? Las haditas, y después llega este monstruo, figura parental combinada, que como yo me comí los contenidos de su cuerpo, la leche, el banquete que estaba ahí, ahora viene este monstruo a comerse mis propios bebés, y entonces el monstruo que se come los bebés de la niña, ¿no? Podríamos pensarlo como justo en esta idea, porque en el laberinto del fauno, a Amelia lo que le pasa es que justamente va a tener un hermanito nuevo. Y entonces, ¿cómo lidiar con estas fantasías de un hermanito nuevo a partir de toda esta cuestión, ¿no? De matar al hermanito, ¿no? Porque está la novela familiar del neurótico, que tú eres hija de unos reyes muy, muy poderosos, pero para eso tienes que deshacerte del hermanito, ¿no? Y por otro lado está la fantasía del Edipo temprano kleiniano, de esta idea de meterse al cuerpo del sapo, del árbol, porque hay un sapo gigante que se la está comiendo y le está matando por dentro, ¿no? De repente está esta idea de el, el, el banquete fabuloso que de repente le dicen no te puedes comer nada, nada más tráete la llave, y ella no puede, por voracidad y por envidia, se come, ¿no? Una uva de este banquete, y entonces se viene la figura parental combinada a retaliarla y ahora a quitarle a ella sus bebés, ¿no? Incluso hasta está curioso porque este monstruo lo que comía era bebés, ¿no? Digamos, lo que pasa es que está proyectando el deseo de tragarse los contenidos del cuerpo de mamá en esta figura parental combinada. Son las fantasías que se van jugando en la mente. Y bueno, dice Klein, si nosotros logramos superar, ¿no?, esta cuestión de la envidia que nos produce el cuerpo de mamá y los celos que nos produce que mamá pueda ser creativa con la ayuda de papá, entonces nosotros podemos empezar a identificarnos con la parte creativa de mamá, podemos tolerar que tenga cosas buenas y poder aprender de ello, poder identificarnos con ello y empezar a tomar la sexualidad de los padres, más que por una cuestión de celos y una cuestión destructiva y voraz, como una cuestión creativa. Y entonces, si nosotros podemos tolerar en la mente el coito de los padres,
¿no? Internalizados, vamos a poder entender la creatividad y vamos a poder entender cómo es que mamá hace leches, cómo es que mamá hace bebés, cómo es que mamá puede tener cosas buenas, cómo es que mamá puede cocinar, puede hacerte la lechita, el cereal que te gusta, hacerte galletas, cómo es que mamá puede entender tu tarea y ayudarte con ella, te identificas con ese aspecto benevolente de mamá, en lugar de que te gane la voracidad y la destrucción, y entonces tú te vuelves una persona creativa. Después va a abrir paso para hablar del tema del amor, de la gratitud y de la reparación. Pero eso es más adelante. Si les interesa ese tema, escríbanme y yo les puedo recomendar textos para que puedan seguir leyendo sobre teorías kleinianas. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que me interesaba que vieran de esta lectura, porque lo vamos a empezar a notar con los trazos que vamos a empezar a ver respecto a qué pasa cuando está el tema de la paranoia, ¿no? Y la curiosidad, y le dibujan ojos grandotes, ¿no? ¿Qué pasa de repente cuando dibujan un cuerpo raquítico, muy delgadito, que no puede tener, ¿no? Leche, que no puede tener bebés, que no tiene la diferencia de sexos? Eso es lo que vamos a empezar a ver en los trazos. ¿Qué tipo de fantasías respecto al Edipo freudiano y Edipo temprano vamos a estar encontrando en este tipo de textos? Cualquier duda, estamos en contacto, muchachos. Nos vemos.